gente dentro del Congreso por Peruanos por el Cambio y los dejé discutiendo acá sobre si era Chávez o no era Chávez. Porque tú votaste por Ollanta-Humala. Yo voté por Ollanta-Humala, así es, porque además yo no era parte del nacionalismo, pero sí creía que no había ninguna posibilidad de permitir que Keiko vuelva al gobierno. Y lo que yo le decía a Roberto era que sí sería bueno, por ejemplo, que PPK reconociera que fue un error enorme haber apoyado a Keiko. Una pregunta y te pido que contestes con sinceridad. ¿Tú votaste por Keiko el 2011 o no? Voté por Keiko el 2011 por miedo, pues porque Ollanta-Humala viajaba a Venezuela, tenía financiamiento de Venezuela, tenía conexiones en Venezuela y obviamente los elogios del finado presidente de Venezuela asustaban, pues, ¿no? Porque el chavismo, mira cómo ha terminado Venezuela, prácticamente la gente viene, las mujeres vienen aquí al Perú a comprar ropa interior, inclusive, porque la escasez es terrible, ¿no? Cero industria, cero todo. Y como te digo, cualquier persona en ese entonces, al lado para terminar la reflexión, discúlpame, cualquier persona al lado de Ollanta-Humala en ese momento que se mostraba agresivo era Winston Churchill, así sea Momón. A mí lo que me preocupa dos cosas, ¿no? Uno, primero, que Roberto reconoce que fue una campaña del miedo la que hizo que mucha gente terminara creyendo pues que acá se iba a instalar una dictadura chavista. Que es lo mismo que ha funcionado ahora. Es lo mismo, entonces yo le pediría así que reconozcan, así como a Verónica se le hizo una campaña de miedo, además también en buena parte promovida por un sector, en todo caso por gente del entorno PPK, porque no, por nosotros no. Este video último que casi sale 2 días antes de la elección, en la que un poco más y este diálogo en una mesa de un chifa, de gente que comienza a decir que acá se está definiendo la posibilidad de un gobierno que ya se dio, y un modelo comunista que va a instaurar, y frente a eso hay que elegir por PPK, en fin, o sea... No, pero tenemos muchas coincidencias con el tema de la lucha contra la corrupción. Una lección enorme que tiene que salir de esta campaña es que no vuelva a apelarse a ese miedo, a calificar a nadie de terrorista, a decir que va a haber acá un régimen comunista totalitario que va a instaurarse, porque todos sabemos que eso es falso, que eso es imposible, que el Perú cuenta porque con para alguna gente de resulta, control democrático. O sea, tú dices, en la campaña se dicen cualquier cosa, pero... O sea, digamos, lo que era poco menos que Verónica Mendoza hacía comer a los niños, ¿no? Si llegaba al gobierno. Y ahora Verónica Mendoza es así, ¿no? Que el terrorismo, que la media roja. ¿No? Entonces yo creo que una primera cosa que creo que podría reconocerse es que este miedo no debe servir para hacer política. Es absurdo. Es verdad. Nadie quería bailar con Verónica y de repente todos la persiguen para... ¿Por qué si es tan guapa? Es una mujer tan guapa. Perdóname, y apostó por ella, a pesar de la campaña del miedo, el sur del país, que me parece valiente eso, que a pesar de las campañas de desinformación que hay desde los medios de comunicación y promovidas también por algunos partidos, un sector tan importante que ha sufrido tanto además como el sur del país haya apostado por Verónica, por el Frente Amplio. A mí sí me parece eso súper importante. Entonces, ese miedo hay que cerrarlo de una vez y ojalá que seamos muy firmes en denunciarlo siempre, porque ¿sabes qué? Ese miedo no aparece solamente en campaña, aparece también cuando se promueve... Pero ¿tú qué le estás diciendo? Le dices, a ver, no es que nosotros seamos el demonio encarnado. De ninguna manera. Bueno, ahora el demonio encarnado va a decidir si pasas o no, si ganas o no la elección. Y el segundo punto que yo creo que me parece interesante lo que ha dicho Roberto es, además de reconocer que hay una campaña de miedo sistemática contra cualquiera que propone algún cambio, el segundo punto es, yo sí valoro y me parece extraño que pese más, claro, el temor ante una posibilidad de un gobierno autoritario, extranjero, y la posibilidad del retorno de una dictadura que ya se vivió acá. O sea, eso sí no lo puedo entender. El temor de ver mujeres que vayan a comprar ropa interior al otro país no se compara con nada con el temor que retorne una dictadura que mató a gente acá, que mató a un niño en Barrios Altos, que remató el país. O sea, eso a mí sí me parece duro. Creo que no lo cuestiono. Y ahora tiene mayoría en el Congreso. Pero imagínate. Pero ustedes han y pensado, una posibilidad abierta también de ganar. Porque, claro, por más que las encuestas, por más que las encuestas dan ahorita Roberto, ambos, ¿no? Imagínate, o sea, PPK prefirió, ante la posibilidad de un posible gobierno chavista, autoritario, no sé qué, que instalara acá y que impidiera que la gente tuviera cómo comprarse ropa, o la posibilidad de que retorne una mafia que gobernó el país hacía muy pocos años,
que mató gente, que secuestró periodistas, que compró medios de comunicación, en fin, que hizo todo lo que hemos visto, que destruyó el Estado en buena cuenta, porque eso es lo que hizo el fujimorismo, destruir instituciones, que son las que te permiten... Ahora, sí, pero no, hay una diferencia. No tenía mayoría en el Congreso como la tiene ahora. Ese era uno. Y segundo, bueno, todo lo que ha sido Venezuela, ¿no? En todos sus niveles. Yo te cuento un que desastre total. Fujimori sin mayoría en el Congreso lo disolvió y con eso pudo tener una mayoría. Entonces, el punto no es si tiene o no mayoría y con eso nos parece bien el reivindicar el fujimorismo, sino... No, nadie lo reivindica, solamente que era el... Bueno, en ese momento, en el 2011, eso sucedió. Entonces, a mí sí me parece que hay como una diferencia, en todo caso, si se quiere, en las dimensiones, ¿no? Sobre lo que puede significar un gobierno autoritario, cómo valoramos distinto una experiencia foránea, lejana, qué sé yo, posible, y una experiencia que sí hemos pasado en el Perú, que sí es reivindicada por la señora Fujimori, y cómo eso nos parece en todo caso algo frente a lo que sí podemos ser un poco más laxos, ¿no? O sea, bueno, ahora el pueblo tiene que ser, va a mantener esa sabiduría y yo estoy seguro que va a dar un equilibrio, ¿no? Ya le dio la mayoría en el Congreso y estamos seguros que esta vez le va a dar el Ejecutivo a Pedro Pablo. En todo caso, yo sí pediría a los integrantes del grupo del señor PPK, creo que Roberto ha tenido un gesto bastante democrático de estar, ¿no?, presente en los debates y conversar con nosotros y todo, pero que reconozcan, ¿no?, que el mayor riesgo para este país es el fujimorismo, no solamente porque tengan ahorita una bancada numerosa en el Parlamento, porque tengan la posibilidad de ganarles la elección, sino por lo que ha significado realmente. Pero ustedes se han puesto a pensar en esto. Cuando Indira, tú hablas del hartazgo de la gente de Arequipa que ya está cansada, está molesta, quiere... De Ayacucho, ¿no? Claro, de todo el sur del Perú. Y uno de los cansancios que tiene la gente es con la clase política, por eso los ha castigado de la manera como los ha castigado, que si no fuera por la ayudita del Jurado Nacional de Elecciones, el APRA no tendría un solo congresista en este momento. Y así como no lo tiene Perú posible, y así como... O sea, ha barrido esta elección con toda una parte de la historia política del país. Entonces, y esto se relaciona directamente con cómo funciona la clase política y con el papel vergonzoso que ha cumplido el Congreso en los últimos años. Entonces, si tú tienes a alguien como Keiko Fujimori que te dice hay que hacer en seguridad esto, en salud esto, en infraestructura esto, etcétera, y tengo la mayoría en el Congreso que me garantiza que lo vamos a hacer y no vamos a perder el tiempo discutiendo tonterías, sino vamos a discutir los problemas del país, pero encima te dice... Y no voy a ser prepotente, porque lo vamos a conversar con nosotros, pero lo va a conversar con la seguridad de que pueda aprobar lo que quiera aprobar, porque tiene la mayoría absoluta. Entonces, eso es un discurso que puede ser muy popular también, ¿eh? Es un país cansado y desesperado por respuestas y soluciones absolutamente comprensible, inmediatas. Así es, absolutamente comprensible que la gente en todo caso esté en la expectativa de eso, pero tampoco es lo que se está viendo, ¿no? Tú lo que has visto en los primeros días de haberse conocido el resultado del 10 de abril fue a la señora Chacón, ¿no? Muy altaneramente diciendo que Fujimori va a salir por la puerta grande, que a él se le va de alguna manera a limpiar de todos los antecedentes que tiene en términos judiciales. El señor Becerril diciendo que van a poder pasar efectivamente las leyes por un tubo. O sea, yo entiendo que tiene que haber una celeridad, que todos queremos que haya una eficiencia mayor en el Congreso, pero tampoco se trata de acá imponer y hacer de cuenta como que el resto de bancadas no existieran, ¿no? Entonces, esa actitud yo creo que sí está presente en varios de ellos. Habrá que ver pues cómo es la bancada en su conjunto, pero yo me temo que sí van a hacer un espíritu de cuerpo en relación a lo que diga la señora Fujimori, y por eso nos parece importante que la ciudadanía conozca, entienda qué implica el fujimorismo en el poder. Y yo sí, en todo caso, lanzaría el reto al grupo del señor PPK de que asuman esa lucha, de que ahorita se coloquen como parte de este bloque antifujimorista que en el país está muy preocupado por la posibilidad del retorno de ellos, y yo todavía no siento que ellos entiendan lo importante que significa asumir este rol en este momento. Pero no, si nosotros estamos llamando pues a la reflexión a la gente y que sea sabia en estas próximas elecciones el día 10 de junio, y que elija a Pedro Pablo para tener un equilibrio de poderes. Eso va a ser muy importante, ¿no? Para, digamos, no darle todo el poder al fujimorismo, ya que tienes todos los argumentos que son válidos. Y bueno, lo que estamos aquí es Frente Amplio y PPK, creo que tenemos muchas coincidencias en la lucha contra la corrupción, en apoyo para combatir la inseguridad ciudadana y todo lo que es el tema de crecimiento con desarrollo, que es tan importante, porque el país ha venido creciendo, pero ha habido poco desarrollo
principalmente por un tema de corrupción. Y yo creo que en esas cosas coincidimos en renegociar el gas y tantas cosas. Yo tengo una noticia, último minuto, murió Patricio Aylwin, el expresidente de Chile, que cumplió un papel extraordinario. Yo estuve en la campaña de Patricio Aylwin y en todo ese proceso de redemocratización de Chile, y era un tremendo personaje, Patricio Aylwin, ¿no? Tremendo personaje. No fue el primer presidente democráticamente electo tras el golpe, en un cambio que parecía imposible en Chile en ese momento. Una pena, sinceramente. Pero yo tengo una pregunta bien provocadora para Roberto. Si Verónica fuera candidata frente a Keiko, ¿por quién votan? Te agarré, ¿no? El voto es secreto. No, mentira. Pero es una buena pregunta. Es decir, si PPK tuviera que escoger entre Keiko y Verónica, Nicolás, ¿por quién vota? PPK ya lo dijo, me parece que él ha dicho que hubiera votado viciado, o sea, es clarísimo cuál es. Yo no hubiera votado viciado porque me parece que uno tiene que tener un voto responsable, pero sí hubiera escuchado las propuestas. Y tendría que haber escuchado pues a una Verónica más no tuviera que habernos puesto una posición más la situación es bien complicada. O sea, tú le dices a un sector de la política nacional trascendente, como se ha convertido en este momento el Frente Amplio, ¿no? Vota por mí, pero si tú fueras, yo no votaría por ti. No, pero yo sí voto por Verónica. Yo creo que es clarísimo, ¿no? Que estamos ante, si se quiere, prioridades distintas, ¿no? Creo que el grupo del señor PPK lo que está viendo es cómo ganan una elección simplemente, y nosotros, y creo que otro conjunto importante del país, estamos viendo cómo salvamos al país de la posibilidad de retorno de un gobierno autoritario. Y ahí sí yo distingo las prioridades. Me parece que van a tener que hacer todavía un esfuerzo mayor de reflexión y de conciencia de lo que puede significar para el país el retorno al fujimorismo. Roberto, creo que lo has expresado claramente con tu opinión en relación al voto. O sea, nosotros ya hemos dicho claramente, independientemente que salgamos o no a llamar al voto en una dirección u otra, sí decimos claramente que lo peor que le podría pasar al país es que el fujimorismo salga electo. Indira, yo no te digo lo contrario. Lo que sucede es que la primera vuelta, como tú comprenderás, prácticamente ha sido un debate por el tema de las tachas y todos los problemas que hubo. Entonces, propuestas se escucharon muy pocas. Entonces, en una segunda vuelta, a la pregunta de Nicolás, que es válida, obviamente en esta segunda vuelta ya no hay tachas, ya no hay problemas, que prácticamente se llevaron todo el calendario electoral, y que obviamente pero era importante escuchar la propuesta de Verónica, ¿no? Con mayor amplitud, con una mayor un mayor tiempo para darnos una reflexión, y obviamente en la segunda vuelta poder decidir por la mejor opción, ¿no? Era válido, porque si tú te pones a analizar, prácticamente todo el proceso nos lo hemos pasado con tachas, nulidades, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, ¿no? Siempre en cualquier espacio en los medios de comunicación nos centramos en nuestras propuestas, así que ahí está, y por eso la gente finalmente... Claro, pero no puedes negar que todas las portadas pues se dedicaron pues al ver el tema de Guzmán, el tema de Acuña, el tema que si uno regaló, que si el otro no regaló, que si uno invitó, el otro no invitó, ¿no? Entonces prácticamente las propuestas pasaron a segundo plano, días previos prácticamente. Entonces, muy poco tiempo. A la pregunta de Nicolás, como lo vuelvo a recalcar, ahora sí es otro escenario la segunda vuelta. Ahora es Keiko PPK, hubiera sido de repente Keiko Verónica o PPK Verónica, pero ahora ya no hay un tema de tachas ni otras cosas que nos distraigan, sino ya ahora es un tema de propuestas. Para nosotros es claro, cualquier opción frente al fujimorismo, el fujimorismo no es una posibilidad, ¿no? Eso es clarísimo. O sea, van a votar por PPK. Lo que hemos dicho es... y vamos a trabajar en forma conjunta. Pero es que como es de lógico, pues si P, entonces Q, o sea, si la peor opción es el fujimorismo y acá solo hay dos y una es el fujimorismo, y tenemos que unirnos en el Congreso para tener una oposición, ¿no? Si es que realmente el Frente Amplio decide llamar a votar por alguien o no. Pero lo que te digo es que... O sea, que el Frente Amplio votaría por PPK, a pesar de que si el Frente Amplio fuera una elección contra Keiko, lo más probable es que PPK votaría por Keiko y no por el Frente Amplio. Eso es lo que ellos han planteado, eso es lo que ellos mismos han dicho, pero no tienen un posicionamiento claro. No hemos dicho eso. Al fujimorismo, y nosotros sí lo hemos tenido y lo hemos dicho desde el inicio de esta campaña. Nosotros tenemos coincidencia y tenemos que estar unidos, Frente Amplio y Peruanos por el Cambio, para hacer una buena oposición en el Congreso. Roberto, lo que yo sí creo que ahorita es su rol fundamental, más que plantear una cercanía o no con el Frente Amplio, es hablar al país, ¿no? Hablarle a ese sur que ha votado por una opción distinta, que ha sido tan, además, duramente vapuleado
desde diversos sectores, ya para no solamente enfocarnos en ustedes, sino por diversos grupos políticos, tildándolos de ignorantes, tildándolos de que, en fin, hablarle a ese sector del país que está descontento, que desconfía tanto de los políticos, que espera compromisos concretos. La gente que ha sufrido... Creo que fue el asesor de Keiko que los tildó de terroristas, ¿no? A los arequipeños. Para decirte un ejemplo lamentable, ¿no? Entonces, que ha sufrido tanto, que espera de una vez ya ajustes a ese modelo económico que no ha terminado de beneficiarles a ellos, que realmente espera que, por ejemplo, la actividad extractiva se realice de otra manera, que se respete la consulta previa, responsabilidad que se social, garanticen reparaciones a los derechos humanos en Ayacucho, donde hay todavía tanta gente que está esperando algún tipo de gestos del Estado, en fin, que no se minimicen estos temas. Entonces, totalmente salir a hablar de eso es lo que tienen que hacer, más que plantear si se acerca o no al Frente Amplio. No, tenemos muchos puntos de coincidencia y tenemos ¿Saben lo que creo que va a ser buena de toda esta discusión y de las condiciones en las que se está planteando? Que se va a generar una serie de compromisos. O sea, por ejemplo, se está hablando de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Los tres están de acuerdo, y cuando digo los tres, los dos que están compitiendo. Exacto. Y la chica a la que todo el mundo quiere sacar a bailar ahora, que es Verónica Mendoza. Exitosa. ¿Qué cosa más hay en este tipo de propuestas? Digamos, el tema del gas. Yo creo que en el gas también va a haber compromisos, ¿no? O el tema del tratamiento de los conflictos mineros, también creo que va a haber compromisos en ese sentido. El tema de la inseguridad, la lucha, ¿no? Nosotros estamos proponiendo cárceles productivas. No es posible, pues, que a los peruanos los reclusos nos cuesten más de 1 millón de soles diarios, Nicolás. O sea, prácticamente el Estado valora más al reo que al jubilado. Entonces, nosotros lo que queremos es que esas cárceles sean productivas, que ellos ganen un sueldo mínimo, y de ese sueldo mínimo 1/3 sea para mantenerse, o sea, no les cuesta al Estado, otro para la reparación y otro para sus familias, o cuando ellos salgan después de cumplir sus penas, tengan un dinero como hacer negocio o algo por el estilo, porque cada vez que sale un preso nadie le quiere dar trabajo tampoco, ¿no? Entonces sería una de las alternativas, obviamente, que se tendría que conversar y esperemos se pueda hacer concreta, ¿no? ¿Y ustedes van a hacer manifestaciones anti-Keiko? Nosotros vamos a sumarnos, sí, a las movilizaciones que hay contra Keiko. Somos, como digo, una parte de ese bloque que es más grande y vamos a participar activamente en ello, sí. ¿Y hay alguna movilización ya programada o no? Mira, yo tengo entendido que por ahora no se está planificando justamente, así que estaremos también atentos a esa convocatoria. Pero ustedes van a hacer campaña, porque eso es lo que ha dicho Verónica. Nosotros vamos a ser parte activa de esta campaña. Mira, ¿Qué significa? ¿Qué implica esa campaña? Claro, ¿no? Justamente informar, hacer que la gente recuerde, tome conciencia y sobre todo que vea además, ¿no? ¿Cuál es el entorno del fujimorismo actualmente? O sea, que no es como ellos dicen, que ya se han distanciado, que ya han roto. Todo lo contrario, ¿no? Lastimosamente tienen todavía en su entorno gente que reivindica el pasado, gente que además está involucrada en casos de corrupción graves, ¿no? Entonces, eso es hacer campaña, es informar a la gente. La gran pregunta para la señora Vilcatoma sería, ¿cuál es su opinión con respecto a los familiares de la señora Fujimori, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a apuntar, se lo vamos a hacer, y Gisela va a tomar nota, ¿no? Creo que se lo hemos preguntado, no, pero ella es bien firme con ese tema, ¿no? Ahora, es evidente que el tema de la corrupción no tiene que ver solamente con las cuentas pendientes de lo que ocurrió, ¿no? Entre el 90 y el 2000. Lamentablemente la corrupción ha continuado después del año 2000. Hay que reconocerlo, ¿no? También, sí. Y tenemos ahí montones te daba el ejemplo de los últimos 10 años, ¿no? O sea, si hacemos un cálculo, prácticamente hoy hubiéramos pagado con todo el dinero que se han robado en los últimos 10 años, hubiéramos pagado deuda externa. Claro, hemos tenido una mezcla de ineficiencia y corrupción. No, la Contraloría, ¿dónde está la Contraloría, no? Ahora que nosotros desde el Congreso de la República, con el respaldo del pueblo, obviamente tenemos que poner orden en esa Contraloría. Así es. Porque es la única que no ve nada. Bueno, nosotros teníamos comprometido una entrevista con don Hildebrando Tapia, que creo que ya no hay manera, ya vamos a tener que postergarla porque se demoró un poquito por esta pesadilla del tránsito, del que nadie se ocupa además, ¿no? Porque es un problema de Lima y resulta que Lima es la ciudad más grande del país, pero la que menos recursos tiene. Así es, y tenemos 36 congresistas por Lima que podrían estar fiscalizando muy bien, por ejemplo, qué va a ocurrir con la reforma de transporte. O sea, yo creo que ya, a ver si encontramos también en eso coincidencias. A mí me encantaría muchísimo, por ejemplo, que lleguemos a ese nuevo congreso y seamos capaces también de pedirle cuentas al gobierno de la ciudad, ¿no? Pero tiene que haber un cambio. 4 años de nuestras vidas la perdemos nosotros en el tema del tránsito. Claro, pero va a haber un cambio. Ustedes son nuevos como congresistas y lo que necesita la gente es
otra relación con sus congresistas. Nosotros lo hemos reiterado. O sea, uno va a un conflicto social, ¿no? Y encuentra a la gente que está peleando por sus derechos, a poblaciones, a representantes, pero nunca encuentra un congresista. No son parte de la vida. Bueno, hay excepciones notables, eso hay que decirlo. Hay excepciones. Verónica ha sido una, Johnny Lescano ha sido otra. Ha habido excepciones, ¿no? Que han sido partes y que en determinado momento han sido interlocutores y han ayudado. Pero la abrumadora mayoría de congresistas no están con la gente, no tienen una relación. Bueno, yo sé que no te va a gustar, pero Kenji también ha estado, o sea, Kenji ha hecho su chamba, por eso tiene la votación que tiene. Un trabajo clientelar sobre todo, pero en términos de política pública, que es lo que nos interesa, yo sí creo que hay una distinción y está bueno que lo remarque. Nosotros hemos dicho por eso claramente que nuestra tarea como oposición no va a ser únicamente centrarnos en ver cómo nos agarramos, si se quiere, en el contrapunto con otras bancadas, sino sobre todo cómo abrimos el debate del Congreso hacia la gente, y eso nos parece fundamental. Por eso es un reto enorme, por eso estamos incidiendo tanto en esta campaña de ya colocar los temas sobre la mesa, ¿no? Y por eso nuestra insistencia a no acelerar una decisión en uno u otro sentido, porque lo que queremos es que la gente primero sepa y se entere qué estamos proponiendo, y llegar al 28 de julio, cuando nos toque asumir las funciones en el Congreso, y decir claramente, esto es por lo que vamos a luchar. Si sobre eso hay coincidencias, Indira, tenemos muchas coincidencias, y yo estoy seguro que vamos a hacer una buena gestión y elevar también la aprobación del Congreso de la República, que no llega pues ni a 2 dígitos, ¿no? Bueno, tiene que plantearse en todo caso no solamente el qué, sino el cómo. Yo creo que eso le va a dar a la gente mucho más confianza. No es solo un problema del tipo de agenda, la rapidez, es decir, hay tantas cosas que están esperando hace tanto tiempo por discutirse en el Congreso de la República y no se discuten porque se enfrascaron en una batalla, es decir, era la lucha entre Nadine y Alan, ¿no? Sí. Y al final los dos están más o menos muertos en política. Nada más la elección del defensor del pueblo, ¿no? ¿Cómo demoró? Se mataron unos a otros y el que perdió al final fue el país, porque no sé, pero más allá de eso es el tema de la actitud personal del congresista con la gente que lo ha elegido. Es verdad. Y yo creo que eso y eso nos lleva a cómo funcionan los partidos políticos en el Perú, que son casi clubes electorales. Aparecen cuando hay elecciones, desaparecen cuando no hay elecciones, porque no son parte de la vida de la sociedad. Yo les agradezco muchísimo, les deseo mucha suerte y estoy seguro que van a cumplir un papel muy importante a partir del 28 de julio. Gracias, Nicolás, y gracias. Hay una noticia de último minuto. A las 6:15 de ayer, un grupo de miembros de las comunidades nativas interrumpió los trabajos de limpieza en el kilómetro 206 del ramal norte del oleoducto. Entiendo que ya el día de hoy se ha suspendido la medida de protesta, se han retirado voluntariamente el campamento logístico de Caño, se han reiniciado las labores de los más o menos 500, 600 trabajadores que trabajan ahí, y Petroperú ha convocado una reunión a los representantes de estas comunidades, que es otro tema, es otro tema. Esta gente también está harta de que produzcan riqueza para todos los peruanos, que sean los últimos beneficiarios y que encima les ensucien el ambiente. Yo me voy, hasta mañana, los dejo con Juan Carlos Tafur, viene con Manuel Saavedra de CPI y el resultado de su encuesta, que como dice el diario Exitosa, lo que muestra es una pelea a muerte. Keiko Fujimori, 43.6, Pedro Pablo Kuczynski, 41.5. En esta encuesta sí, en términos técnicos hay un empate, y esto va a ser una pelea voto a voto. Por eso todos quieren sacar a bailar pues a Verónica Mendoza en esta fiesta.